PROMED, el proceso de innovar. Así que agradecemos a todos que nos estén acompañando esta tarde y muy especialmente a la doctora Paula Castellanos por venir a compartir este tema de interés para todos. Gracias por la introducción, Blazing. Espero que se me escuche. Sí, ¿verdad? Estamos Sí, bien. se le escucha muy bien. Agradezco mucho la invitación que me hiciera PROMED. Gracias a tu persona, Blazing, que llevamos años en este camino de los bancos de sangre. También, evidentemente, a las autoridades de PROMED, como lo son Sarina y Lucía. Agradezco la invitación que me hicieran. Y bueno, vamos sin más preámbulos a comenzar sobre el tema que ustedes tenían interés, sobre los lineamientos de selección de donantes post-COVID-19 y los tiempos de diferimiento para donantes vacunados contra SARS-CoV-2. Empezaré diciendo, permítanme, ok. Primero tengo que ver cómo le doy para hacer correr la presentación. Vamos a ver. ¿Hay alguna forma? Vamos a ver, tal vez así. A ver. Ahí estamos. Perdón. Ahorita voy a tratar de ver si puedo. Ok. Vamos a hablar sobre los criterios de selección de donantes. He de decirles que he recopilado, al final de estos criterios está la cita bibliográfica, criterios de selección aglutinados en 5 criterios principales que están usando los países de Latinoamérica para la selección de los donantes después de esta pandemia. Entonces vamos a ir viendo uno a uno. En primer lugar, el primer criterio de selección es el siguiente. Si en las últimas 2 semanas ha habido síntomas respiratorios, tos, dificultad para respirar, fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, cansancio o alguna tendencia al sueño, con la pérdida de las propiedades organolépticas de la persona, como son el olfato o el gusto, se deben de completar 2 semanas sin sintomatología para poder donar sangre. Ese es el primer criterio. El siguiente dice que si en las últimas 2 semanas se ha convivido o se ha tenido contacto estrecho con una persona con diagnóstico de COVID, se debe de esperar hasta un mes, o sea, 4 semanas desde el último contacto con esa persona, a pesar de persistir a lo mejor en algún momento esta persona como negativa. Solo el hecho de haber sido contacto de una persona que sí tiene diagnosticado COVID lo excluye, digamos, de poder donar en un periodo de un mes. El siguiente criterio, que es el criterio de selección número 3, es si en las últimas 2 semanas ha sido diagnosticado con COVID. Eso ya quiere decir que el donante que se nos acerca al banco de sangre ha sido diagnosticado por una prueba de biología molecular por PCR o, en su defecto, ha sido diagnosticado, como en varios países suele suceder, por síntomas respiratorios que lo hacen aislarse y sufrir una cuarentena. Se le ha indicado el aislamiento a este paciente en este momento que quiere llegar a ser donante, y cuarentena por 14 días. También este donante debe esperar 4 semanas desde el diagnóstico que tuvo para poder donar sangre. El criterio número 4 es si en las últimas 4 semanas, o sea, en el último mes, ha estado hospitalizado por COVID-19 y ha recibido terapia con oxígeno o ha sido sometido a ventilación mecánica que no sea invasiva, existe contraindicación para la donación de sangre hasta 4 semanas después del alta. O sea, esto ya se va prolongando más de un mes, o sea, tiene que ver las 4 semanas que ha estado hospitalizado, hay una total contraindicación, y hasta que no sale de esta crisis sin tratamiento, fuera de los ambientes hospitalarios o de las ventilaciones o de las terapias que haya recibido, puede donar hasta 4 semanas después de ese alta.
Y el criterio número 5 es si ha estado hospitalizado por COVID-19, pero ha sido sometido ya a una intubación orotraqueal, ventilación, una ventilación mecánica, ya no como la anterior, que era no invasiva, sino esta ya es invasiva, ya se debe de esperar un periodo más largo, como 3 meses después del alta para poder donar sangre. O sea, dependiendo de la gravedad, dependiendo del punto en el que nos encontremos, de la enfermedad o de los contactos probables que podamos tener con personas infectadas, así van a ir modificándose los diferentes criterios que los bancos de sangre hoy en día debemos de tomar en cuenta como parte de nuestra investigación dentro del historial clínico hacia el donante. O sea, el donante en todos los bancos de sangre se somete a un interrogatorio clínico sobre posibles infecciones y hoy en día los bancos de sangre debemos de adicionar estos criterios para poder tener en cuenta los posibles riesgos o contactos por COVID-19. Por otro lado, quiero comentarles también, esto es del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de México, uno de los centros de donde se emergen más leyes, o sea, México tiene muy regulado su ley de sangre, su ley para lo que es el trasplante, dentro de esos documentos, creo que es un documento muy ilustrativo, ellos dictaron lineamientos técnicos para la selección y diferimiento de donantes de sangre de células troncales en relación con la infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad subsecuente por COVID-19. Entonces, no solo quien va a donar sangre y sus hemocomponentes, sino aquellos también que van a donar células troncales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos dice el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Han hecho unas recomendaciones para la elegibilidad de estos donantes de células troncales con fines terapéuticos ante la transmisión de la infección por el SARS-CoV-2. Los donantes diagnosticados con COVID-19 no son elegibles para la donación de células troncales, a menos que demuestren resolución de la enfermedad mediante estos criterios. El primero, que pudieran tener un resultado negativo de una prueba de PCR en tiempo real de ARN viral en 2 pruebas de exudado nasofaringeo realizadas con al menos 7 días de diferencia entre una y la otra. Y ellos hacen ver que esta prueba debe ser certificada por un laboratorio reconocido por su Secretaría de Salud y con al menos 14 días después de la resolución de los síntomas de la enfermedad. El otro criterio es que esta persona tenga resolución de los síntomas de la enfermedad con al menos 28 días de haber padecido la infección por SARS-CoV-2 y un resultado negativo por prueba de PCR en una muestra de exudado nasofaringeo que también sea realizada por un laboratorio dentro del sistema, ¿verdad? Así como la conclusión, obviamente, del tratamiento médico relacionado a la enfermedad de COVID-19. Y hay otro criterio que es la resolución de la enfermedad sin secuelas o sea, que carezca de complicaciones trombóticas, cardiovasculares o neurológicas, lo cual lo debe de hacer constar por parte del médico responsable de este trasplante por escrito a través de una evaluación clínica y de laboratorio. Los donantes deben de diferirse durante al menos 30 días, lo que hemos venido diciendo, las famosas 4 semanas, después del último contacto cercano con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 de acuerdo a la definición que hemos venido manejando. Si el procedimiento de trasplante no se pudiera retrasar en este caso por la situación clínica del paciente que necesita ese trasplante, se debe de demostrar ausencia de este ARN viral del SARS-CoV-2 en 2 muestras de exudado nasofaringeo analizadas también por PCR y cuyo reporte deberá ser emitido por un laboratorio de reconocido prestigio, avalado por su Departamento de Sanidad y no más de 7 días antes de la donación, ¿verdad? O sea, no, podemos hacer un paralelismo como cuando nos hacemos las pruebas para viajar, ¿verdad? O sea, la gente tiene mucho temor porque hoy estamos negativos y como en toda enfermedad infecciosa, pues este periodo no es de por vida, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta estos días en los cuales nos estamos haciendo la prueba para certificar la verdadera ausencia de la carga viral en el donante, en este caso. Se debe también de promover el triaje, digamos, en la recepción del donante, incluida lo que es la medición de la temperatura corporal,
preferiblemente con métodos infrarrojos, dicen ellos, y si está disponible, ¿verdad? Se sugiere que las temperaturas mayores a 37.5 grados centígrados se empleen como criterio para el aplazamiento temporal de este donante. Por otro lado, o sea, eso es la parte de quien va a donar células madre, células troncales, para un trasplante. Ahora, hay dentro de este conglomerado y en toda esta parte, digamos, de pacientes que son sometidos a trasplante, también son sometidos a tratamientos terapéuticos con componentes sanguíneos. Los componentes sanguíneos que se empleen en este soporte transfusional al paciente, o sea, del receptor del trasplante, deben ser sometidos a inactivación de patógenos si se dispone de dicha tecnología. Ellos lo recomiendan altamente, ya que hay varios de los métodos actuales disponibles en el mercado que han comprobado la efectividad frente al SARS-CoV-2. Importante, muy, muy importante a tener en cuenta. No se debe de realizar o no se realizará la detección de anticuerpos IgM ni IgG anti-SARS-CoV-2 para demostrar la ausencia de la enfermedad de COVID-19 en los donantes. Esto sería un grave error. He estado escuchando muchas veces, ay, si hiciéramos por lo menos la prueba de anticuerpos. No recomiendan realmente, digamos, usar la prueba de anticuerpos como un símil de lo que pudiera haber pasado en ese donante, sea de lo que sea de hemoderivados, sea donante de células troncales, sea cualquier persona que done, no debe estar basado el diagnóstico en una prueba de anticuerpos. Realmente los diagnósticos le hacen las pruebas de antígeno o las pruebas moleculares, porque no podríamos saber en qué fase, si todavía se encuentra con anticuerpos, si se encuentra bajo un periodo de infección activa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo esto que ustedes ya conocen. Entonces, definitivamente no es conveniente utilizar esa prueba como un marcador o como un indicador de la enfermedad o de la ausencia de la enfermedad. Bueno, dicho esto, nos vamos a trasladar al otro panorama. Ahorita estuvimos viendo los lineamientos para bancos de sangre o bancos de tejidos o bancos de donantes de células o progenitores hematopoyéticos, versus también, o sea, que hayan tenido o contactos o la enfermedad, versus también qué pasa con aquellos que se han vacunado contra SARS-CoV-2 y qué sucede en torno a la vacunación y la donación de sangre. Les he de decir que hice una revisión o sea, una revisión a nivel países, ¿verdad? Les voy a dar, en todos los lados está, digamos, las citas bibliográficas, y les voy a dar un panorama global a nivel relativamente mundial de lo que ha salido con respecto a cómo se está tomando en cuenta el hecho de que el donante esté vacunado o que el donante haya sido sujeto de pruebas, digamos, dentro de las investigaciones para o sea, voluntarios de las posibles vacunas, ¿verdad?, que existen en el mercado. Entonces, hay un panorama mundial. Hasta el lunes 18 de enero de 2021 se habían registrado ante la OMS 236 vacunas, 64 que se encontraban en fase clínica y 173 en fase preclínica. De estas vacunas registradas contra SARS-CoV-2, las vacunas registradas en fase clínica, que eran las que están, digamos, lanzándose al mercado, se agrupan en 10 categorías. Las vacunas que son basadas en DNA, las vacunas que son a través de virus inactivado, a través de virus vivos atenuados, aquellas que son subunidades proteicas o vacunas también basadas en RNA, vacunas de vectores virales que sean no replicativos o vectores virales no replicativos más células presentadoras de antígeno, vectores virales replicativos y vectores virales replicativos más células presentadoras de antígeno y partículas similares al virus. Entre todas estas 10 categorías se agrupan las vacunas que han sido, digamos, presentadas a la OMS. Dentro de estas, ¿qué medidas se han tomado por los diferentes países o las diferentes instituciones que se han pronunciado al respecto? Porque aquí vamos a tener una revisión tanto de las medidas de países como de instituciones serias que son autoridad, digamos, en el campo de la medicina transfusional,
y veremos qué es lo que ellos han dicho. En el contexto del Reino Unido, vamos a empezar por el Reino Unido, fue el primer país en iniciar vacunación contra el SARS-CoV-2 y en definir los tiempos de diferimiento posterior a la vacunación en donantes potenciales de sangre. Los destinatarios de la vacuna, digamos, Pfizer-BioNTech COVID-19 o de la vacuna producida por ellos mismos, que se asoció con AstraZeneca COVID-19, que es de la Universidad de Oxford, no deben de donar si han transcurrido menos de 7 días después de que se le administró la vacuna más reciente. ¿A qué se refiere esto? La vacuna más reciente es que en algunas de los protocolos de vacuna, y esto lo veremos más adelante, pueden estar sujetos a una o dos dosis. Entonces siempre hay que tomar este tiempo de espera y va a haber una segunda vacunación de donde se empiezan otra vez a contar nuevamente los días. Los receptores de cualquier otra vacuna COVID-19, incluidos los participantes en ensayos clínicos, no deben donar si se presentan estas circunstancias, dice el Reino Unido. Si han pasado menos de 4 semanas después de que se administró la vacuna más reciente. Si aún se encuentran dentro de un periodo de diferimiento que es el recomendado en el protocolo para cualquier ensayo clínico en el que esté inscrito el donante. Esto se refiere a aquellos voluntarios que han participado en el desarrollo y en las fases clínicas de los esquemas de vacunación. Los destinatarios de la vacuna de Pfizer-BioNTech COVID-19 o de la vacuna de AstraZeneca podrían donar si han transcurrido más de 7 días después de que se administró la vacuna más reciente y si el donante está bien, o sea, se siente bien, sin una reacción en relación a la vacuna, ni local ni sistémica. Eso es lo que nos presenta el Reino Unido. Tenemos también otro contexto, que es el contexto Estados Unidos. El 6 de enero, los CDCs publicaron las reacciones adversas a la vacuna de Pfizer-BioNTech COVID-19, administradas a la población de Estados Unidos de América entre el 14 y el 23 de diciembre de 2020. Se administraron más de 1.8 millones de dosis y se notificaron 4.393 eventos adversos, que esto representa el 0,2%, de los cuales fueron 21 debidos a anafilaxia, o sea, una tasa del 11.1 por cada millón de dosis administradas. O sea, la mayoría eran eventos adversos leves, como lo es una reacción alérgica, ¿verdad? Este mismo contexto de Estados Unidos lo aplicó evidentemente los entes rectores de la vacunación, como puede ser la FDA, y los entes rectores también sujetos a lo que es el establecimiento de políticas dentro de los servicios de medicina transfusional y bancos de sangre, como lo es la ABB, la Asociación Americana de Bancos de Sangre. El 7 de enero la ABB reportó el lineamiento a seguir en el país, acorde con la normatividad vigente disponible por la FDA, que es su ente regulador, es una agencia reguladora. Se determinó que no se requiere el diferimiento del donante de sangre después de la vacuna de COVID-19. Ellos no daban diferimiento después de la vacunación. La FDA no tiene una política que requiera este aplazamiento rutinario de los donantes de sangre después de la vacunación de COVID-19. Y la FDA confirmó que sería razonable que no se difiriera al donante después de las vacunas de RNA mensajero de COVID-19 y sugirió que un aplazamiento de 14 días sería razonable después de una vacuna viva atenuada. Como ellos están manejando mucho las vacunas basadas en RNA, ellos no daban diferimiento para este tipo de vacunas, mientras que las de virus vivos atenuados sí debían de diferirse un mínimo de 14 días. En el contexto de Singapur, ¿verdad? Para irnos a diferentes, quizás escoger y después de la revisión, escoger diferentes áreas, digamos, esto lo plasmó también el Instituto Nacional de Salud de Colombia, porque ves los contextos tanto europeo, americano y de la parte ya más oriental en relación a qué medidas son las que se están tomando. La Autoridad de Servicios de Salud de Singapur
implementó una guía de elegibilidad para aquellos donantes de sangre que recibieran vacunas contra SARS-CoV-2 de esta siguiente manera. Decía que los virus inactivos o vacunas que no contengan agentes vivos, por ejemplo, es lo que estamos diciendo, no contienen agentes vivos, la de Pfizer-BioNTech, que es de ARN mensajero, que estén sin efectos adversos, solo dan 3 días luego de la vacunación. Con efectos adversos, si se tuvo efecto adverso con esa vacuna, pero se excluye la fiebre, las mialgias, las artralgias o el sarpullido, se da una semana después de la resolución de la sintomatología. Y si ya tienen efectos adversos más serios, como fiebre, mialgias, artralgias o el mismo sarpullido, serán las mismas 4 semanas después de la resolución de la sintomatología. Como verán, pues están siendo un poco como más cautos dependiendo del tipo de vacuna, que es lo que se está viendo, para mediar si vale la pena diferir o no al donante en función de la constitución per se de la vacuna, de qué está formada esa vacuna, ¿verdad? Y si tiene también el donante, que fue paciente en su momento, algún efecto adverso con la vacunación, ¿verdad? Porque no es lo mismo no tener efectos adversos a tener los efectos adversos o efectos adversos menos graves a más graves, ¿verdad? Las vacunas basadas en vectores de virus o vivos o virus vivos atenuados, que es donde se da más el diferimiento, sin efectos adversos dan las mismas 4 semanas después de la vacunación. Y con efectos adversos, excluyendo la fiebre, las mialgias, las artralgias o el sarpullido, dan una semana después de la resolución de los síntomas. Sin embargo, dice, si los efectos secundarios se resuelven en menos de las 4 semanas, luego de la aplicación de la vacuna, los donantes potenciales de sangre deben de esperar que se cumplan las 4 semanas. O sea, yo lo resolví, pero lo resolví en una semana, no. O sea, no puedo donar con una vacuna de un vector de virus vivo atenuado antes de las 4 semanas, ¿verdad? Los donantes potenciales de sangre deben de esperar esas 4 semanas después de la vacunación antes de ser aceptados. Y si ya se tienen efectos adversos como fiebre, mialgias, artralgias, sarpullido, 4 semanas después de la resolución de la sintomatología, no antes. Ya no se toma el día de la vacuna, sino se toma la resolución de la sintomatología o del efecto adverso. Así es como lo están tomando. Veremos también que el periodo de ventana de 4 semanas para la vacuna viva atenuada se ha estandarizado en la mayoría de países y se debe a la consideración de la seguridad en el paciente. Por ejemplo, la sangre de un donante recién vacunado podría contener un agente infeccioso que, aunque no es perjudicial para el mismo donante, teóricamente puede representar un riesgo para el receptor o los pacientes. ¿Por qué? Porque podrían ser pacientes inmunosuprimidos o inmunocomprometidos, como aquellos que pueden tener neoplasias o los mismos que son sujetos a trasplante de órganos. Hay otro contexto en el cual pues yo tuve el honor de trabajar por pertenecer al GESIAM, específicamente actualmente en su comisión directiva, y es el contexto que quiso puntualizar el grupo como grupo a nivel iberoamericano en cuanto a la posición que debíamos fijar. El 4 de enero se publicaron 2 recomendaciones básicas sobre la elegibilidad de donantes de sangre vacunados contra SARS-CoV-2 y el grupo decidió que a partir de la fecha de vacunación se debía de diferir por 1 año la obtención de sangre de aquellos donantes potenciales que participaron como voluntarios en protocolos experimentales de vacunas que aún no habían sido aprobadas por la autoridad sanitaria competente. O sea, vacunas que todavía no están aprobadas y que la gente pues sigue siendo voluntario de esas 236 vacunas que están en curso dentro de la OMS. A partir de la fecha de vacunación, se debe de diferir por 14 días la obtención de sangre de aquellos donantes potenciales que habían recibido vacunas aprobadas por la autoridad sanitaria competente. Y a diferencia de lo que vimos en el Reino Unido, de lo que les acabo de explicar de Estados Unidos o de Singapur, decidimos estandarizar como grupo a 14 días todas las vacunas autorizadas, dado que muchos de los donantes pueden desconocer la procedencia de su vacuna. Si ustedes, pues no me dejarán mentir, nos acercamos al día a día en un banco de sangre, cuando uno está en ese interrogatorio clínico con el donante, muchas de las cosas, de los medicamentos, inclusive sobre los que uno
le inquiere al donante, desconocen a veces, pero ¿qué tomó? ¿Era antibiótico? ¿No era antibiótico? ¿Era analgésico? O sea, a veces el donante tiene mucho desconocimiento de esta parte médica que no es tan propia de él. Y entonces consideramos como grupo que iba a ser un gran problema el no estandarizar, porque en el momento él no iba a saber si su vacuna provenía de un virus vivo atenuado o provenía de un ARN mensajero, si era la de Pfizer, BioNTech, o era la de Oxford, o era la de Sputnik, no sabía cuál de las vacunas tal vez le aplicaron en su unidad, país, localidad, comarca, como sea. Entonces, definitivamente preferimos ser cautos y tomar a todas las vacunas por igual. Vamos a ver el contexto de Colombia, que lo sacó en su INS, tiene regulado estos lineamientos. El 18 de diciembre del 2020, el ministro de Salud informa en Colombia que contará con las siguientes vacunas, ¿verdad? Colombia va a contar con la vacuna de Pfizer, BioNTech, más Fosun Pharma, la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Ahí están las dosis requeridas, en el caso de Pfizer 2, en el caso de AstraZeneca Oxford de 1 a 2, la de Moderna también, con el Instituto de Alergología e Enfermedades Infecciosas, son 2 dosis requeridas, y la de Janssen Pharmaceutical, que es un vector viral no replicativo, también está entre 1 y 2. Entonces, los países, y se los voy a decir porque al final les voy a plantear un poco el caso de Guatemala, les van llegando las vacunas conforme los entes productores de las mismas pueden esparcir al mundo entero, porque no se trata de surtir un país, se trata de surtir al mundo. Y entonces se harán arreglos con diferentes compañías de toda esta gama de vacunas. Entonces es muy probable que, como en el caso de Colombia, podamos tener mezclas de diferentes vacunas, y ahí se nos hace más complicado el saber, mire, la suya era de virus vivo, de virus atenuado, de vector no replicativo, de vector replicativo, ARN mensajero, ¿qué era su vacuna? Entonces es bien difícil hablar en estos términos con un donante. De las vacunas anteriores a la fecha, solo la vacuna de Pfizer-BioNTech cuenta con la aprobación del instituto, es una autorización del Instituto de Vigilancia y Control de Medicamentos de Colombia, que es el INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Así es como el equivalente, digamos, a la FDA en Estados Unidos. Entonces, hay que ver qué agencias están regulando eso en los diferentes países también. Vamos a hablar un poquito del contexto Guatemala. Guatemala ahorita, justamente en febrero, porque hasta ahorita lo acaba de comunicar el ministro de Salud, inició un plan nacional, o sea, no un plan, inició la secuencia de elaborar un plan nacional de vacunación contra el COVID-19 en Guatemala. No han llegado todavía las vacunas y todavía no se ha iniciado ninguna fase de la vacunación, que al igual que en otros países es por fases dependiendo, digamos, del contacto que haya de las personas, ¿verdad? Entonces, obviamente las personas en primera línea de exposición, pacientes, o sea, médicos o personal del área de salud que se encuentra en primera línea de atención a pacientes con COVID o manipulen muestras de lo mismo, pues serán las primeras en vacunarse, y así irán, ¿verdad? Después la gente de edad o otra gente que trabaje dentro de los servicios hospitalarios, y para dejar de último, evidentemente, a los más jóvenes o las poblaciones que sean menos vulnerables. Entonces, en este contexto de Guatemala se hizo un componente, digamos, de todo lo esencial para asegurar el éxito en el Plan Nacional de Vacunación, ¿verdad? O sea, llevan una secuencia para ir registrando, que a donde quiero apuntar, porque después doy unas conclusiones, es que se debe de tener mucho control sobre esto, porque de la misma manera, los bancos de sangre deberemos de ser conocedores de estas situaciones en nuestro país y acercarnos a estas instancias, porque definitivamente vamos a tener población vacunada que no vamos a poder tomar como donante en un periodo determinado. Y entonces esto podría venir a la merma de la sangre que se necesita para otras circunstancias dentro de los bancos de sangre. Entonces, en el contexto de Guatemala,
la comunicación fue que a Guatemala se le asigna la vacuna de AstraZeneca, ¿verdad? Como primer lote, entonces aquí va a venir AstraZeneca, inicialmente más o menos 847.200 a 1.4 millones de dosis. Van a llegar de forma escalonada, con lo cual se va a hacer complicado, porque, o sea, si son 2 dosis, va a haber que esperar, digamos, a la segunda dosis. En fin, la capacidad de producción se ve mermada por la demanda y la exigencia de todos los países que solicitan, ¿verdad? Puse esto de la coordinación intersectorial porque ahí es donde quiero que los bancos de sangre pues hagamos un poco de, asumamos la posición que nos toca en esta pandemia y digamos, bueno, nos toca acercarnos a las autoridades de salud de nuestros diferentes países para saber estos esquemas de vacunación y esta programación de las vacunaciones, cómo las van a hacer, en qué momentos las van a hacer, cuánto se va a vacunar de la población en determinados sectores, para saber frente a qué vamos a estar a la hora de recolectar nosotros sangre para nuestros bancos de sangre. Porque si no, podría estar un montón de gente vacunada que no va a poder ir a abastecer a los bancos de sangre. Debe de haber un monitoreo, ¿verdad? A eso me refiero, que se asegure el registro adecuado de la vacunación de cada persona, monitorear el cumplimiento de las metas de acuerdo con esas fases establecidas es muy importante. Y esto, por demás importante, un consentimiento informado, que eso le compete al vacunado el consentir, ¿verdad? Que se le vacune, pero sobre todo un carnet o una constancia de vacunación. Esta constancia de vacunación va a haber que exigirla en todos nuestros países a nivel de los bancos de sangre para que podamos tener un referente fidedigno y no solo es que yo recuerdo que me vacuné hace 5 días y a lo mejor han pasado 2, o yo me recuerdo que me vacuné hace 20 días y han pasado solo 10. O sea, que las fechas sean precisas para nosotros, pues, tomar las políticas que debemos de asumir como bancos de sangre. Entonces, el contexto en otros países, no se han encontrado hasta el momento que existan directrices adicionales por parte, digamos, de la Unión Europea, por ejemplo, de Canadá, de Francia, Nueva Zelanda o Australia, que se salga a estos lineamientos que estamos diciendo el día de hoy, aquí hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Entonces, estas directrices de donantes de sangre en el contexto de la vacunación contra SARS-CoV-2 deben de ser tomadas como sigue. Las vacunas de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen no son vivas y como tales no representan un riesgo para la seguridad de las transfusiones. Como se trata de vacunas nuevas, se recomienda un aplazamiento de 7 días después de la inmunización para garantizar la seguridad del donante, si queremos ser muy precisos, y estamos en una carestía total de sangre en nuestro banco de sangre y no nos podemos dar el lujo de esperar más tiempo. Y la calidad del proceso. Por eso es importante que si contamos con un carnet de vacunación, podamos nosotros como especialistas dentro del banco de sangre asegurarnos cuál fue la vacuna y saber a qué género pertenece para poder establecer un periodo más corto y no aglutinar todas, como era nuestra idea puntual como GESIAM, en un solo periodo que englobe a todas las vacunas. Obviamente esto también, o sea, estos 7 días de la inmunización garantizan esa seguridad del donante y la calidad del proceso, pero también reduce el eventual riesgo de que se descarten hemocomponentes provenientes de un receptor de vacuna que después le dé efectos adversos que aparezcan en la semana posterior a la donación. Todo esto lo debemos de tomar en cuenta. También, en caso de que un potencial donante reciba una vacuna diferente a las que hemos dicho, a las que acabamos de mencionar, como por ejemplo, la del Gamaleya Research Institute, la que está basada en un vector viral no replicativo, que es la rusa, como nombre comercial Sputnik, deberá diferirse por 4 semanas posterior a la aplicación, porque ahí sí ya hay implícitos vectores virales, ¿verdad? Entonces,
Se deberá de garantizar que el potencial donante no refiere a efectos adversos secundarios a la vacunación, cosa muy importante también, y que se desconoce mucho en estos tiempos debido a la corta experiencia que tenemos. Estamos hablando de vacunación frente a una vacuna totalmente desconocida y a una población que se está vacunando que no se sabe a qué plazo puede dar un efecto secundario. En caso de que los presente, deberá esperarse una semana posterior a la resolución de esta sintomatología, evidentemente, como lo hemos venido diciendo. También es importante que, dado que la administración de algunas vacunas requiere más de una dosis, como lo que acabamos de mencionar, cada dosis deba considerarse un evento independiente a los efectos del aplazamiento del donante de sangre, ¿verdad? No tomar la primera dosis, bueno, ya tuvo la primera dosis, no. Son eventos diferentes. Cada dosis es una nueva vacunación. Y cuando se anticipen vacunaciones masivas, que era lo que yo les he venido repitiendo, el banco de sangre debe trabajar en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias locales. Definitivamente, en cada localidad, en cada país, en cada lugar, para minimizar cualquier impacto que esto pueda tener en la disponibilidad de donantes de sangre. Porque si ni sabemos cuándo va a ser vacunada el sector al cual pertenece nuestro banco de sangre y son nuestra principal fuente de abastecimiento, mal haríamos porque vamos a caer en situaciones difíciles como lo que les voy a presentar ahorita. También se sugiere solicitar que los donantes porten, que era otra de las cosas que hice énfasis, su carnet de vacunación o los documentos que les entrega el laboratorio cuando se trata de una vacuna experimental. No es mandatorio, pero debería de ser ideal. Y dentro de lo ideal debemos de luchar por esa situación que nos pone en una ventaja para evitar cualquier situación adversa que no querramos enfrentar. En caso de que un donante desconozca el tipo de vacuna o no refiera a dónde le fue aplicada, se sugiere diferir al individuo por un mes. Cuando de verdad no hay un comprobante, no hay un carnet, se ve que la persona está hablando de peras y manzanas y nosotros no nos queda clara la información, lo mejor es ser conservador y venir y diferir al individuo por un mes. Y en cuanto a lo que les decía, para que no suceda el panorama que les voy a presentar, para que no suceda un desabastecimiento real, para que de verdad seamos cercanos a las autoridades sanitarias, que son las que toman las normas y dictan las normas y hacen los planes de vacunación, tendremos que tener mucha tarea por delante para saber de la mano de ellos cómo van a estar el abastecimiento en determinadas poblaciones según los tiempos de vacunación en esas mismas poblaciones. Y no caer en desabastecimiento, les decía yo, como esta realidad. Esta es una realidad propia del banco de sangre que yo dirijo. Los donantes de enero de 2020 a 2021, les quise traer esto porque se ve perfectamente el impacto de la pandemia en los donantes de sangre del banco de sangre que yo dirijo. Por ejemplo, nosotros somos un hospital de traumatología, de accidentes y de choque. Entonces, al ser un hospital de choque, se manejan transfusiones masivas y como tal hemos manejado en años pasados un promedio, podríamos decir, de 800 donantes al mes. ¿Qué quiere decir esto? Que meses a lo mejor en 700, meses en 900 y ahí va la media punteando entre 700 y 900. ¿Qué pasó en enero de 2020? Subieron 700 donantes, en febrero hubieron unos 800, pero en marzo, que impactó la pandemia, llegamos a 350 donantes y fuimos para abajo, a tal punto que en mayo estábamos por debajo de 200 donantes en el mes. Esto es grave para un banco de sangre que necesita sangre en momentos de urgencia. Igual junio, después volvió a subir. ¿Por qué subió? Por ejemplo, por ahí por septiembre, octubre, que ya íbamos llegando hacia los 500 nuevamente y nunca los pasamos, si se dan cuenta en esa gráfica, porque se reaperturaron las consultas externas, volvimos otra vez a tratar, digamos, de colectar más sangre a través de la reposición,
Somos países, y me pongo a la cabeza, con un índice de donación voluntaria sumamente bajo, no podemos presumir de eso, tenemos que jalar, digamos, de los pacientes que van a nuestro propio centro a ser operados para poder reabastecernos. Y toda esta sangre de reposición se cae al suelo cuando viene una pandemia y a la gente la mandan a encuarentenarse, porque la gente no quiere, donde menos quiere ir es a un hospital. Por mucho que le digan que no se va a contagiar, que es bueno donar, que es un acto de altruismo, no lo va a hacer. Y se ha visto ese impacto. Si se dan cuenta, llegamos a enero de este año, que es la última barra, con donantes que ni siquiera llegan a los 400 donantes al mes. Entonces, esto es preocupante. Motivo de esto, vemos hieleras como esta o refrigeradoras como esta, escenarios en los bancos de sangre por la pandemia. Esta es de mi hospital, donde nosotros teníamos abarrotadas esas gavetas. Pues imagínense, estamos hablando de 900 donantes en un mes. Solo de O positivo tendríamos que tener casi toda la refrigeradora completa, más otra que tenemos de otros grupos, porque es el grupo mayoritario para nuestras regiones. O sea, el O positivo, estar sin O positivo es estar sin el grupo más prominente del cual vamos a necesitar más sangre a la hora de cualquier evento, porque es el mayoritario dentro de la población. Y si se dan cuenta, es una pena ver cómo están esas gavetas de desabastecidas. Con esto los quise meter en contexto para que veamos lo difícil que está siendo, que debemos de ser muy cautos realmente a la hora de tomar una decisión de diferimiento, que la tomemos bajo el consenso real. Después la desesperación nos puede obligar a aceptar cualquier cosa, que tampoco es bueno, y que podamos ser mesurados para saber tomar la mejor decisión en el mejor momento y saber qué va a pasar cuando ya la población esté vacunada para poder donar, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es lo que yo les traía el día de hoy. Creo que me ajusté al tiempo que me dijo Blazing, y espero que haya sido de su interés esta recopilación de datos. Muchas gracias. PROMED, el proceso de innovar.